Ahora vamos a hablar del tema de la analogía de resortes. Ese es un tema bastante importante, ya que me describe el comportamiento de las pilas de grado compactado IOP. Vamos a platicar sobre un tema que muchos de ustedes conocen, la ley de Hooke. La ley de Hooke me describe el comportamiento de un resorte sometido a una fuerza. Esa fuerza va a ser directamente proporcional a la deformación ocasionada por esa fuerza y una constante de deformabilidad o constante de resorte. Por lo tanto, esa constante de resorte va a ser el cociente entre la fuerza aplicada y la deformación ocasionada por esa fuerza. Es importante mencionar que esta constante de resorte me puede representar el estado límite de falla del resorte o el estado donde se pierde el comportamiento elástico del resorte. Esto va a depender mucho del material con el que esté elaborado el resorte. Ahora, si yo tengo un resorte mucho más rígido, mucho más robusto, mucho más grande, este va a presentar una mayor constante de rigidez. ¿Cómo llevo esto al tema de las cimentaciones? Pueden observar en el esquema izquierdo que yo tengo una cimentación superficial de una zapata aislada sometida a una carga axial, cuya carga axial se va a transferir al suelo mediante una presión Q minúscula. Esa presión a su vez me va a ocasionar una deformación en el suelo, es decir, un asentamiento. Si yo quito ese suelo de cimentación y lo sustituyo por un sistema de resortes, cuando yo aplique una carga axial y esa carga axial se transmita mediante una presión, esos resortes van a sufrir una deformación. Esa deformación va a estar representada por el coeficiente de rigidez o el módulo de rigidez o la constante de resorte, que será una relación entre la presión Q y la deformación provocada por esa presión. Este coeficiente K en cimentaciones, nosotros lo conocemos como módulo de rigidez del suelo o coeficiente de balasto. Es importante mencionar cómo obtener este coeficiente. Lo podemos obtener mediante pruebas de placa, descritos en la norma STM de 1195, donde el coeficiente se obtiene mediante aplicar carga a una placa circular de un diámetro de 30 centímetros, midiendo la deformación que va a sufrir esa placa. Y el resultado es un coeficiente o un módulo de rigidez K30. Aquí hay que tener mucho cuidado debido a que este K30 no es el que vamos a utilizar en nuestros diseños, sino que debe ser afectado por el ancho de la cimentación, y esto con la finalidad de representar la correcta distribución de esfuerzos que va a tener una cimentación de X ancho en el suelo de cimentación. Ahora, si llevamos esto a un esquema de presiones en el suelo de una cimentación apoyada en un sistema de mejoramiento de suelos a base de pilas de grado compactado y OPIR, vamos a tener que esa presión transmitida por la cimentación se va a transmitir al suelo y a la pila de grado compactado y OPIR. Sin embargo, se va a transmitir en magnitudes totalmente distintas. Es decir, va a haber una transferencia de esfuerzos mucho mayor a la pila de grado compactado y OPIR. Y esto porque es un elemento mucho más rígido que el suelo circundante. Y esto a su vez con la finalidad de que exista una compatibilidad de deformación entre la pila de grado compactado y OPIR y el suelo circundante. Si llevamos este esquema a un esquema de resortes, donde yo voy a modelar mi cimentación con un plato rígido sometido a la misma condición de carga, pero ahora el suelo circundante es modelado mediante resortes. Un resorte blando para el suelo de cimentación y un resorte mucho más rígido que me representa la pila de grado compactado y OPIR. Ese resorte que representa a la pila de agregado va a ser mucho más rígido, es decir, va a tener una constante de resorte del orden de 10 veces la constante de resorte del suelo circundante. Para que exista una compatibilidad de formación entre resortes, yo voy a tener una transferencia de esfuerzos mucho mayor a ese resorte más rígido. Por lo tanto, puedo decir que la deformación
de esa cimentación bajo esas condiciones de analogía de resortes va a ser igual a la presión aplicada y la constante de rigidez, independientemente si es la constante de rigidez de la pila de grado compactado Yopir o la constante de rigidez del suelo de cimentación. Y otro parámetro bastante importante que podemos deducir de esta analogía es la relación de rigideces, es decir, la relación entre el coeficiente de rigidez de la pila de grado compactado y el módulo de rigidez del suelo de cimentación. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Esta relación de rigideces, con base en pruebas de placa y pruebas de módulo que se han hecho en cada uno de los proyectos de mejoramiento con pilas de grado compactado, resulta en que las pilas de agregado tienen una rigidez mayor que el suelo circundante, y esto va del orden de 10 a 40 veces. Y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa transferencia de esfuerzos a la cabeza de las pilas de grado compactado Yopir se va a deducir matemáticamente mediante un esfuerzo QG, un esfuerzo que le llamamos esfuerzo al tope del elemento, y va a ser una función de la carga aplicada, la relación de rigideces, que es el cociente entre el módulo de rigidez de la pila de grado compactado Yopir y el coeficiente de rigidez del suelo circundante. Y además va a ser una función del área de reemplazo, es decir, el coeficiente RA, que no es más que la relación del área que estamos reemplazando con el sistema constructivo por debajo de la huella de la cimentación. Este es un parámetro que tenemos que tener muy en cuenta porque más adelante vamos a ver la importancia que tiene en el diseño de mejoramiento de suelos con pilas de grado compactado. ¿Y cómo se deduce la capacidad de carga de las pilas de grava compactada? Tenemos aquí en el esquema una zapata apoyada en una pila de grado compactado donde hay una transferencia de esfuerzos, como lo hemos hablado, mucho mayor a esa pila de grava compactada Esos esfuerzos que llegan a la pila se van a transmitir a lo largo del fuste de la pila de grava, y esto va a depender del ángulo de fricción que se tiene del suelo circundante adyacente a esa pila de agregado y el esfuerzo horizontal. Sin embargo, aquí hay algo bastante importante. Ese esfuerzo horizontal va a ser una función del esfuerzo vertical efectivo y el coeficiente de tierras pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque al momento de instalar nuestro sistema constructivo, nosotros vamos a tener un desplazamiento lateral en el suelo. Por lo tanto, el esfuerzo horizontal ahora es afectado por un estado pasivo. Entonces, yo voy a tener un esfuerzo horizontal mucho mayor que si yo usara un coeficiente de tierras en reposo, como se hace tradicionalmente en el diseño de cimentaciones de pilas o métodos convencionales de cimentación. Como resumen de esta presentación, tenemos que las pilas de grado compactado pueden modelarse mediante un sistema de resortes rígidos, mucho más rígidos que el suelo circundante de cimentación. También podemos decir que las pilas de grado compactado son del orden de 10 a 40 veces mucho más rígidas que el suelo por mejorar. Y es muy importante tener en cuenta que los esfuerzos al tope del elemento Yopir son uno de los parámetros de mayor importancia. Y más adelante vamos a ver el porqué. Muchas gracias.